En esta noche, hermano, la palabra que quiero compartirles son 4 principios a los cuales el Señor ha hablado a mi vida hace, podríamos decir, 15 años atrás, donde el Señor trajo luz y con respecto a ciertas áreas de mi vida, por no decirlo todas, y se las voy a compartir. Yo en ese tiempo ya tenía 20 años en el camino del Señor, para vergüenza mía tal vez. Yo no sé cuántos años hace que usted conoce al Señor, tal vez usted nació en cuna cristiana, tal vez hace poquito, no sé cuál es su condición. Yo le estoy contando la mía. La mía fue, si bien nací en un hogar, no todos saben, pero sí nací en un hogar donde mi papá era de, perdón, voy a mirar la hora. Mi papá era de cuna bautista, mi mamá de ninguna cuna, cuna de su casa. Tengo entendido que mi abuelo, no sé, creo que le bautizaron en una iglesia ortodoxa porque cuando venía un cura llevaban a todos a bautizarlos. No se hablaba de Dios, así que mi papá en desobediencia se apartó del Señor y buscó una esposa. Esa esposa buscó en otros lugares, pero yo siempre digo, la oración de la mamá tiene poder. ¿Y qué pasó? Pasaron los años y mi mamá aceptó a Jesús como su Salvador y mi papá tenía una mujer que iba a la iglesia. Pero antes de ese tiempo de que mi mamá acepte al Señor Jesús como su Salvador, yo tenía 5 años, ella recorrió todos los curanderos, brujos, todo lo que vivió, todas estas cosas, ¿sí? Quiero pincelar y ser rápido para llevarle al mensaje que quiero compartirles. En ese tiempo, cuando mi mamá acepta a Jesús como su Salvador, yo tenía 5 años, mi papá ya para eso en el mundo ya estaba en el alcoholismo. Así que yo me crié con una madre que iba a la iglesia y un padre que era alcohólico. Entonces, en este ámbito donde mi madre, en sus inicios en el Evangelio dentro de la iglesia pentecostal, donde el cambio en su vida fue rotundo, ¿sí? Pero creo que muchas veces en ese tiempo no había mucha luz sobre ciertas cosas y bueno, hizo lo que pudo. Trató de servir al Señor con la luz que tenía en ese momento, con el conocimiento que tenía, teniendo un esposo y teniendo una hija pequeña. Pero yo me crié en ese ámbito donde tenía una madre que de pronto la veía orar por enfermos, orar por endemoniados y que sean libres, pero después llegaba a mi casa y le decía de todo a mi papá. Entonces no había una correlación entre lo espiritual y lo natural. Entonces me crié en un hogar donde ser cristiano no quería. Eso era ir a la iglesia, yo no quería. Si casarse era para tener ese matrimonio, tampoco quería. O sea, mi proyecto de vida no estaba en eso. Es más, mi mamá me decía, no están hoy mis hijos y mi esposo, pero mi mamá me decía, el matrimonio es una lotería, hija. ¿Te va bien? Y bueno, sacaste la lotería. ¿Te va mal? Estando en Cristo, hermanos, le estoy diciendo esto. Vos estudiá, recibite, sé alguien, cosa que si la cosa va mal, y haces tu vida. Esto podríamos decir dentro de un hogar cristiano. Este es en el contexto en el cual yo me crié. Por amor y misericordia de Dios y por las oraciones de mi mamá, aún en la condición que ella estaba, que puedo reprochar un montón de cosas, pero lo que sí
yo rescato y tapa todo lo otro, es de que ella siempre oró por mí. En mi rebeldía de no querer conocer al Señor, transité por lugares donde mi madre había transitado antes. Curanderos, tiracartas y esas cosas. Y el Señor en su amor y su misericordia me trajo a Él. A los 22 años. A los 22 años yo caí rendida al Señor, producto de una depresión, producto de un montón de cosas que es para otro mensaje. Pero le quiero poner en contexto. Yo vine al Señor, decidí cambiar mi vida. Después de 3 años conocí a Fabián, me casé. Es otro mensaje. La cuestión que en el 2011, cuando yo ya tenía 40 años, más de 40 años, habría que sacar la cuenta ahí, pero más o menos, el Espíritu Santo, cuando en una oportunidad yo le dije, Señor, yo estoy cansada de vivir la vida cristiana y no la vida abundante. En ese tiempo yo ya era hermana anciana de la iglesia congregacional, que hasta ese entonces no existían las hermanas ancianas en la iglesia congregacional, era un lugar que ocupaban los hombres. Creo que tenía 33, 34 años, no era anciana, sino que ocupaba ese lugar. Y yo no vivía la vida abundante. Y ahí el Señor, cuando yo le dije, Señor, yo quiero experimentar esa vida abundante. Y ahí es donde el Señor me lleva a un ayuno, donde fue una limpieza de 40 días, donde el Espíritu Santo me confronta con todo mi pecado, con todo lo que había dentro mío. Y si hay algo que desde que yo me casé, era que yo no quería todo lo que yo cargaba, tirárselo a mis hijos. Esa siempre fue mi carga. Y cuando nació Emanuel, yo le decía, Señor, yo quiero esa vida abundante porque yo quiero enseñarle a amarte a ti, pero no vivo esa vida abundante. Te sirvo, voy a la iglesia, me lloro todo, hablo en lengua. Si tengo que orar por un enfermo, oro. Si tengo que predicar, predico. Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si esa es la situación en la cual a lo mejor usted está o estuvo. Gloria a Dios si eso es tiempo pasado. Pero yo en este fin de semana, cuando preparaba este mensaje, yo le decía, Señor, dentro del marco del crecimiento que se quiere predicar y que se está dando el alimento a la iglesia, Señor, dame la palabra que tú quieres para este tiempo, para el pueblo. Y entendía que muchas veces, a lo mejor usted está en esa situación donde yo me encontraba y que hoy muchas veces yo tengo que volver de vuelta. Volver al principio, digo, Señor, llévame allá de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto que no hay victoria? ¿Dónde está el hilo? Mostrame. Señor, yo quiero aprender a través del amor y no del dolor. Hay veces que tenemos que cruzar por situaciones dolorosas para poder aprender, pero no es necesario. No es necesario, hermano, que crucemos un cáncer, un accidente, una muerte o algo de eso para aprender. No, si nosotros podemos aprender del amor. Señor, yo quiero aprender del amor, yo quiero enamorarme de vos y quiero hacer lo que tengo que hacer, pero porque te amo, no porque me duele algo. ¿No? Que a veces a los hijos, como le decimos con amor y no entienden y hay un chirlo. Que no era necesario, ¿sí? Porque lo amamos y lo queremos cuidar. Y encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 15. Me van a disculpar, hermanos, pero yo no soy con la tecnología así que va a ser esto a la antigua. Si usted tiene su Biblia, van a ver algunos versículos puntuales que les voy a compartir. Y acá en Romanos capítulo 7, a lo mejor usted se pueda sentir identificado con este pasaje, donde dice el apóstol, dice, en 7, capítulo 15, él dice, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le pasó eso alguna vez? Que yo sé lo que tengo que hacer y resulta que hago lo que no tengo que hacer. Bueno, a mí me pasó muchas veces. Y en su palabra dice que el pueblo, en Oseas, dice que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y a veces nosotros somos ignorantes en lo que dice la palabra, o porque no estudiamos, o porque no nos han enseñado, o no sé, hermano, cuál puede ser el motivo. Pero hoy les traigo una palabra a la cual usted va a ser responsable de lo que hoy escucha. Así como yo tuve que ser responsable, porque el Señor trata conmigo de esa forma, hermano. Así trata conmigo. No es que yo vengo acá a repartir. No, trata así conmigo el Señor. Y entonces, cuando yo leí esta palabra y me sentía tan identificada y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo me quebranto y te pido perdón y lloro y esto y lo otro y no crezco, no avanzo, no tengo esa... A los ojos, hermanos, a ustedes yo les puedo tal vez engañar, pero al Espíritu Santo no. Y yo sé cómo yo vivo. Yo sé si yo tengo la vida abundante. Yo sé si yo tengo esa vida de fe. Y mi familia también lo sabe. No podemos fingir las 24 horas del día porque nos ven. Nuestros hijos nos ven, nuestro esposo nos ve. Acá, que son 2 horas, podemos ver una cosa, pero en la casa es otra. Y hay 4 principios en los cuales nosotros tenemos que entender que debemos pasar o debemos cruzar. Porque en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si tiene su Biblia, voy a leerlo para tener respaldo, hermano, de lo que estoy diciendo. Es un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo me prendía de este pasaje. Yo decía, Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Y resulta que yo no tenía esa vida abundante. Pasa, hermano, que nosotros creemos que porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se terminaron todos los problemas, se terminaron todas las cosas. Todo es hecho nuevo. Yo no sé si usted alguna vez pensó o se dio cuenta, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado. Por lo general entramos en llanto, como un nacimiento. Y usted se acuerda ese momento que hizo el clic, donde usted dice, ahí yo me encontré con Cristo, ahí se me reveló, que no necesariamente puede ser en la iglesia o en un altar. Pero usted ahí nació de nuevo. Pero usted siguió teniendo los años que tenía, ¿o no? ¿Siguió teniendo las mismas canas? ¿Siguió teniendo las mismas arrugas? Resulta que usted llega a su casa y tiene el mismo marido o la misma esposa, tiene los mismos hijos, no cambió nada. ¿O cambia algo? Todo es hecho nuevo, pero la casa sigue siendo la misma. El marido sigue siendo el mismo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que nosotros nacemos en el Espíritu de nuevo. Usted sigue teniendo una misma alma y un mismo cuerpo, al cual usted tiene un alma a la cual usted tiene que educar y reeducar. Porque es más difícil reeducar que educar, ¿o no? Lo que aprendimos. Y entonces ahí tenemos lo que se llaman las herencias. Todos hemos heredado algo. Si no heredamos físicamente dinero o lo que sea, hemos heredado nuestra genética. De mamá, de papá. Y resulta que capaz no se parece al papá y a la mamá, pero se parece al abuelo o a la abuela.
Mira, tu bisabuelo tenía ese color de ojo y resulta que ya ni lo conocíamos al bisabuelo. Los médicos, cuando usted va al médico y hay cierta patología, lo primero que te preguntan es, ¿hay alguien en la familia que tiene esto? Por ejemplo, la diabetes. O sea que va de generación en generación. Esa es una genética, eso viene. Hermano, en el alma viene. Usted cuando aceptó a Cristo como su Salvador, usted nació de vuelta. Usted hay cosas que tiene que renunciar y que tiene que dejar. Y hay cosas que usted mamó de su mamá, de su papá, y las tiene que desechar, las tiene que dejar. Y ahí es donde nosotros debemos pedirle sí al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre. Yo este fin de semana cuando leía porque en estos 40 días donde el Espíritu Santo me había llevado a ese tiempo, yo anoté cada día del ayuno, el día 1, día 2, día 3, y cada día que cerraba ese ayuno, el Espíritu Santo me confrontaba con algo a lo cual yo debía renunciar o pedir perdón. Y está anotado en ese cuaderno. A lo cual un tiempo atrás, o cuando le hablaba a mis hijos, le decía, cuando yo me muera, ustedes pueden leer ese cuaderno. Hay cosas que la mayoría, ninguna, son que me enorgullece, esa es la palabra. Y cuando estaba preparando el mensaje, yo decía y leía todo lo que había escrito ahí y entendí de las herencias, volví a entender lo de las herencias. Le llamé a los dos, nada más que por separado, porque justo no estaban los dos juntos, y le decía, yo creo que ustedes están en la altura espiritual en este tiempo como para leer ese cuaderno. Oren y cuando ustedes consideren que están preparados, lo pueden leer. Porque yo estoy entrenando guerreros a los cuales tengo que darle armas que sepan con qué tienen que pelear. Yo he vencido estas batallas, he renunciado a estas batallas. Cada una de las que están ahí, yo renuncié, pedí perdón, me puse en el lugar que me debía poner, quebranté mi corazón, porque en más de unas, hermanos, les voy a decir una. Yo señalaba a mi abuela porque ella había abortado a 5 hijos. Mi madre abortó a 1. Y yo decía, bueno, no tienen conocimiento, pobrecitas. Las veía así, ¿no? Como las pobrecitas. Y el día que el Espíritu Santo me llevó a pedir perdón por el pecado de homicidio, me dijo, vos no lo hiciste porque no tuviste la oportunidad. Solo por eso no abortaste. Hermano, muchas veces nosotros desconocemos lo que pasó antes y nos creemos que somos superiores. Resulta que simplemente no se nos dio la oportunidad, porque si estaríamos en la misma oportunidad íbamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo le decía a mis hijos, ustedes tienen que conocer cuáles fueron los pecados que les anteceden. Porque mientras ustedes estén en el Señor, que lo están, no hay maldición sobre ustedes. Porque yo he cortado esa maldición. Yo me he sometido al Espíritu Santo, le he pedido perdón, he declarado que ese pecado de iniquidad no va a pasar a mis hijos. Porque su palabra dice de que Jesús se hizo maldito por nuestras maldiciones. Entonces, estando en Cristo, esas maldiciones no tienen poder sobre nosotros. Ahora, hijo, yo te tengo que hacer consciente y responsable de que si te corres de la cobertura, te van a alcanzar.
¿Me está entendiendo hasta acá, hermano? La palabra dice que quienes habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91. Pero hermano, usted tiene que morar bajo la sombra del Altísimo. Jóvenes, ustedes son responsables. Papá, mamá, si tienes hijos chiquitos, sos responsable de tus hijos, de no transmitir esa herencia. Pero no es para que te escudes en que mi papá y mi mamá hicieron tal y tal cosa, por eso a mí me pasa esto. No. Porque en Cristo las maldiciones no tienen poder sobre nuestras vidas. Pero en Cristo, cuando usted se corre de la cobertura, cuando usted se va al mundo, esas maldiciones generacionales lo va a alcanzar. Yo le digo a mis hijos, no jueguen con la bebida. Tuvieron padres y madres, tuvieron abuelos y abuelas alcohólicos. El alcoholismo va de generación en generación. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Padres que, es más, ¿cuántas familias hay donde padres golpeadores y resulta que la hija se casa con un golpeador? Y decimos, pero ¿dónde está la cabeza? ¿No se entiende? ¿O no es así? Estoy equivocada. Vuelven a repetir el ciclo. En Cristo ese ciclo se corta. Pero si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que ese ciclo se corta siempre que yo esté bajo la cobertura del Altísimo. Si yo me corro, esa maldición me alcanza. Entonces es necesario que muchas veces nosotros entendamos que haya luchas que nosotros vamos a estar expuestos, donde nosotros debemos corregir y no tirar a la siguiente generación. Le digo una que me pasó a mí. En todo este tema de mi madre que servía al Señor y era un poco de esto y un poco de lo otro y todo ayuda, recuerdo que cada vez que venía una tormenta había que sacar la escoba y tirar la escoba para que se vaya la tormenta. Una simpatía pagana. ¿Usted sabe, hermano, las veces que yo me sentí tentada cuando vi el tiempo feo de tirar la escoba afuera? Pecado de iniquidad, al cual mis hijos no lo vieron, no lo saben. Y capaz que no lo sepan porque hoy no están acá. ¿Me entiende lo que digo? No lo van a repetir, yo corté. Pero hay ciertos pecados, hermanos, donde si nosotros no estamos y empezamos a coquetear, nos pueden alcanzar. Como lo que les estoy diciendo. Ellos saben muy bien, les digo, el alcoholismo, las adicciones, ustedes saben que hay, pero si están en Cristo, esto no los va a alcanzar. Ustedes son responsables de transmitir a su siguiente generación la bendición, porque ustedes son hijos de bendición. Entonces, esto es uno de los principios, hermanos, que debemos ser conscientes de que hay maldiciones que tal vez vienen de antes y a la cual nosotros debemos renunciar, debemos pedir perdón y debemos cortar esa maldición, sabiendo de que eso no tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero que no quiere decir de que no vamos a luchar con eso. No quiere decir que no voy a luchar con eso. Mi madre por ahí tenía depresión. Yo voy a tener depresión, dicen. Confesamos, no, porque esto le pasó a mi mamá, esto le pasó a mi papá. Hermano, tomar la autoridad en el nombre de Jesús y comenzar a renunciar, comenzar a pedir perdón, empezar a pedirle, Señor, mostrame, yo no quiero, en mí se corta esta maldición y no la paso a mis hijos. Pero tal vez tengas que decirle a tu hijo, mira, en aquel entonces pasó esto, pasó lo otro. Sí hubieron abortos, sí hubieron fornicación, sí hubieron adulterio. Ah, no, a mí no me va a pasar. Tal vez porque se te dio la oportunidad. No, lo del adulterio,
No, lo del adulterio no, si yo. Hermano, hay espíritus que te atacan y vos crees que hay que ver qué pasa cuando estás en ese momento. Si tomás la autoridad de Cristo o no. Ese es el primer principio que debemos saber, porque cuando creemos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que hacer esos ajustes. Tenemos que tener conocimiento de con qué batallamos, con qué luchamos. Cuando usted va al médico, usted necesita un diagnóstico para que le den un remedio para saber con qué usted está luchando. Porque si usted, por ejemplo, tiene un cáncer y resulta que le dan una valla aspirina, no le hace efecto. Y si usted tiene, no sé, un malestar y le dan una quimioterapia, y tampoco va a estar bien. Entonces, usted tiene que identificar con qué usted está peleando, cuál es la batalla, qué es lo que hay adelante. Entonces, si usted identifica, usted puede saber con qué está peleando. Ese es uno de los principios. El otro principio es la determinación. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, conozco mis antepasados, conozco mi vida actual, sé cuáles son los problemas que hay en mi alma, pero resulta que no me determino a cambiar. Yo soy así, me conocen así y así estoy. Usted tiene que determinarse a querer cambiar. Usted tiene que determinarse a querer sanar su alma. Sanar el alma, hermano, duele. Al menos a mí me dolió. A mí me dolió cada vez que yo tuve que decir, Señor, yo perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono a esta persona que me ofendió. Yo lo viví como que si estuviese en ese momento. No es que me olvide. Job dice, lo recuerdo como aguas que pasaron. Pero tengo que perdonar y tengo que sanar. Y muchas veces no queremos pasar ese proceso. Entonces, de pronto decimos, sí, yo tengo que sanar, yo tengo que esto, yo tengo que lo otro, y nos quedamos en lo que tengo. Y no hacemos nada. Tenemos el conocimiento, sabemos por dónde, sabemos lo que tenemos adelante, sabemos lo que tenemos que hacer, nos determinamos, así como la dieta. Mañana empiezo. Y resulta que llega mañana y digo, un poquito, hoy, y después empiezo pasado, y después ya empiezo el otro lunes, y después, bueno, no sé cuándo empiezo, ya veremos. Cuando sea la voluntad de Dios, decimos. Y ahí es donde nosotros cuando nos determinamos, muchas veces nos determinamos y lo único que hacemos es soñar con lo que voy a hacer. Y quedan sueños. Y queda solamente en lo que voy a hacer y en lo que tengo que hacer y en lo que voy a hacer y que tengo que hacer. Y resulta que ahí me quedé estancada. Y me quedé como la bicicleta que está en el lugar, que no voy a ningún lado. Pedaleo, tengo que hacer. Y resulta que me quedé estancada, no crecí. Sigo con las mismas mañas, sigo con el mismo dolor, sigo sin perdonar, y tal vez sirviendo en la iglesia. Como a mí me había pasado, 20 años. Y ahí es donde entra el otro principio que es la voluntad. La voluntad tiene que estar sometida al señorío de Cristo. Si usted, hermano, no tiene voluntad, si usted no pone la voluntad, no la rinde al Señor en lo que usted tiene que dejar, en lo que usted tiene que hacer, en los ajustes que tiene que hacer y tiene que cambiar, no va a pasar nada. Todo va a quedar en tengo que hacer, en conozco que tengo que hacer esto, en que tengo que hacer lo otro. Hay una historia que todos conocemos y no la voy a leer porque no quiero hacer tan rápido, pero usted conoce la historia de Abraham, que tuvo un hijo, ¿sí? Isaac. Isaac tuvo otros 2 hijos, ¿sí? ¿Voy bien? Hermano, ¿me ayuda? ¿Usted conoce la Biblia? Ahora fíjese esta historia donde Abraham rechazó el primogénito.
porque Isaac no era el primogénito, era el hijo de la promesa, pero había otro hijo, lo echó de la casa. Después, ¿qué pasó? Isaac tuvo 2 hijos, ¿y a cuál bendijo? Al que no debía bendecir. En vez de bendecir al primogénito, bendijo al otro. ¿O no es así? Es así. Después Jacob, ¿qué hizo? ¿A quién bendijo? Desechó a todos los hijos. Solo a José fue al que amó. Y cuando José lleva a los hijos, lo podemos leer en la Biblia, que tenía 2 hijos, los llevó. O sea, una consecuencia de rechazo de generación en generación. Y José, evidentemente entendiendo esto, él quiso cambiar esa historia. Y cuando lleva a los hijos, dice que lo puso en el lugar que los tenía que poner, a la izquierda y a la derecha, como correspondía. ¿Qué es lo que hizo el padre? Cruzó los brazos. Y José dijo, no, dijo, estás poniendo mal los brazos. Ese no es el primogénito. José tuvo la intención y la determinación de cambiar esa actitud, ese pecado de rechazo hacia los hijos. Pero si seguimos leyendo, José tuvo la actitud de enfrentarse a su papá, de decirle que no, pero no tuvo la voluntad de plantarse al padre y decirle son mis hijos. Y bendice al primogénito. Esa es la voluntad. Esa es la diferencia entre la determinación y la voluntad. Muchas veces, para quedar bien, nosotros tenemos la determinación y decimos voy a hacer esto y voy a decir lo otro, pero no tenemos la voluntad de cambiar la historia. Ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos. La voluntad es lo que hace cambiar el rumbo de tu vida. Cuando Jesús fue al Getsemaní, ¿a qué fue? A entregar la voluntad. Esto lo hemos predicado, quienes están en el Evangelio saben. Jesús fue y ahí demostró que Él era 100% hombre y que no quería ir a la cruz. Pero dijo que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Ahí en ese momento Él se entregó. No cuando fue a la cruz. Él ya se había entregado en el Getsemaní. Él dijo, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora, lo que yo veía en este pasaje, que nosotros muchas veces como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que venimos a la iglesia, nos escudamos en que se haga la voluntad de Dios. Estoy orando por la voluntad de Dios. Estoy orando si es voluntad de Dios que trabaje. Hermano, ¿qué dice la palabra? El que no trabaja y que no coma. Eso dice en mi Biblia, no sé si en la suya. ¿Yo tengo que buscar la voluntad de Dios para trabajar? No, la voluntad de Dios es que usted trabaje y que gane su sustento. La voluntad de Dios es que yo me case. Sí, en la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no necesito buscar la voluntad de Dios para saber si me tengo que casar o no. ¿Con quién me tengo que casar? La palabra dice, no unáis en yugo desigual. Yo tengo que esperar a que alguien me diga, no, hermano, está en la palabra. En la palabra tenemos todo. En la palabra tenemos los 10 mandamientos, tenemos las promesas, tenemos los proverbios. Hay quien dice que si usted quiere conocer el corazón del hombre, lea un proverbio por día, y si quiere conocer el corazón de Dios, lea un salmo por día. No sé si sabían ese dicho. Hermano, tenemos todo cuál es la voluntad de Dios en las manos. Lo que pasa es que no tenemos conocimiento.
Entonces, si no tenemos conocimiento, porque no leemos, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces podemos meter la pata en cualquiera, porque hay una realidad. Hay leyes, hay reglas, hay principios, que el de que usted lo desconozca no lo hace libre de que lo alcance. Yo siempre digo, en la ley, y lo traigo como un paralelo, yo no sé todos los artículos que hay ni en el Código Civil, ni en la ley penal tributaria, ni en la ley penal. Pero si no puedo ir al juez y decirle, no, yo hice porque no sabía. No, está publicado. Si usted no lo sabe, marche preso igual. ¿Es así o no? No es que porque yo no sé. Hermano, acá está publicado. Si usted no lo sabe, ya no es responsabilidad de Dios de que usted no haya leído, que usted no haya buscado, de que no haya buscado en el Señor. Entonces, no podemos escudarnos en que, no, yo voy a ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia. La palabra dice, no nos dejemos de congregar. Y a veces nos despertamos a la madrugada o en algún lugar y tenemos la carga de ir a orar. Hermano, el diablo nunca te va a mandar a orar. Entonces, si nosotros cada uno de los pensamientos y comportamientos que nosotros tenemos los pasamos por la luz de la palabra, vamos a estar en la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No queremos pagar el precio, si se puede decir el precio, de ser libres, de tener esa vida abundante en el Señor. Porque los pensamientos de Dios dice que son de bien para nosotros y no de mal. Lo que el Señor quiere es ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ¿para quién? Muchas veces ocupamos ese pasaje bíblico para la gente que se le murió a alguien que está en el mundo. No, es para el pueblo de Dios esa palabra. Esa palabra es para nosotros. ¿Cuándo? ¿Para quiénes? Para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Para esos es la palabra de Dios agradable y perfecta. ¿Y a qué se refiere, hermano? Que cuando usted hace lo que la palabra le indica, usted tiene una cobertura. Usted está bajo bendición. Si usted se corre, usted está bajo maldición. Si no, lea Deuteronomio capítulo 28. Si usted está en obediencia, está bajo bendición. Usted sale de la obediencia y entra en tierra de maldición. Y dice, y todas estas maldiciones te alcanzarán. Y hay un principio que es el último, que son las obras de las tinieblas, que no podemos desconocer. Hermano, la palabra dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestados y principados de las tinieblas. Así dice su Biblia, si no lo buscamos está en Efesios. ¿Sí o no? Amén. No podemos ignorar de que hay una batalla. Si bien hablamos de las herencias a las cuales nosotros tenemos que cortar y tenemos que batallar contra eso. Pero también el enemigo dice que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, muchas veces nosotros, por no querer quebrantar la voluntad nuestra, someternos al señorío de Cristo, dejamos entrar en nuestra casa al mismo demonio, porque no estamos en obediencia. Abrimos puertas a las tinieblas, a las cuales después no sabemos cómo sacar. Una puerta que podemos abrir. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No, que espere hasta mañana, que se aguante. Me ofendió. Matrimonios, hermanos. No, que se vea que un poquito de escarmiento. Hermano, abriste una puerta que después no sé si vas a poder cerrar tan fácil.
Lo dice la palabra, no se ponga. ¿Usted cree que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo porque sí? No, es porque usted está abriendo una puerta a través del enojo. No es pecado enojarse, es pecado que el sol se ponga sobre tu enojo, no querer arreglar. Entró el pecado y dimos lugar a las tinieblas, donde después mañana es más difícil y después pasa otro día y no arreglamos y ya produce una herida y ya decimos, y no, ya pasó y ya está, ya fue, y lo dejamos ahí encajonado y ahí el enemigo que trabaja acá en el oído y en la primera que pasa de vuelta sacamos acá está, ¿te acordás ya? Porque no perdonamos, porque no arreglamos. Palabras de nuestra boca que salen de maldición hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia las personas que trabajan con nosotros. ¿Cuántas veces somos ligeros para decir y sabemos que en nuestra boca está la vida y la muerte? Entonces, en un momento donde nosotros dejamos libre albedrío a nuestras emociones, porque yo soy así y porque no sé y porque mi mamá era así y porque tengo ese carácter, resulta que abrimos una puerta de muerte sobre nuestros hijos, sobre una puerta de muerte sobre nuestros padres, una puerta de muerte sobre nuestros amigos, siendo que tenemos que ser personas que bendicen, personas que bendicen, que edifican. Esa es la vida cristiana. Yo no sé, hermano, si estás trabajando en estas áreas, si a lo mejor nunca viste de esta forma estos principios. Estas luchas a las cuales nos enfrentamos y que nosotros debemos someter al señorío de Cristo, educar nuestra alma. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nacer de nuevo, es necesario para que podamos enfrentar todo lo otro. Porque sin Cristo no se puede, porque no es humano. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que todo esto pueda ser transformado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos en pecado. Usted y yo tenemos esa naturaleza pecaminosa que cuando aceptamos a Cristo hemos recibido la vida. Hasta ahí dice que estábamos muertos. Recibimos vida. ¿Qué hacemos con la vida? Hay quienes no se someten y tienen una vida religiosa y nunca crecen porque nunca han sometido su voluntad al señorío de Cristo, nunca han batallado para ser libres y ser libre su familia. Esta palabra, hermano, espero que te sea de bendición y que puedas llegar a tu casa y comenzar a revisar ¿por qué no prospero? ¿Cuál es el problema que está pasando en mi matrimonio? ¿Cuál es el problema con los hijos? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no tenemos victoria? ¿Por qué yo no tengo esa vida abundante? Este es un año donde estamos predicando sobre el crecimiento. Y para crecer es necesario rendir nuestra voluntad a Cristo. Es necesario que nosotros sepamos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, sino que tu batalla debes correr muchas veces a la persona y arreglar, sanar, ministrar, decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero la voluntad del Señor es su palabra. Te invito, hermano, que te pongas de pie.
Y vamos a estar orando ahí donde estás. Yo no sé si hay alguien que todavía no aceptó a Cristo como su Salvador. No te vayas sin aceptarlo, porque la vida abundante en Cristo es real. Hay un proceso, hay un camino que debemos recorrer, pero es real. Y en este tiempo, desde que ha empezado el año, se están predicando donde damos herramientas para que puedas sanar, para que puedas crecer. Y no pasa por la oración de un pastor o de un ministro, sino que pasa por una rendición de tu voluntad al señorío de Cristo.